de la definición solamente debe de ser un agente del Estado o un particular que actúa con la aquiescencia o el consentimiento de un agente del Estado. Esta aclaración la hago, por cierto, para que no nos vayamos con la finta del programa que nos hicieron llegar, porque eligieron incluir dentro de la introducción o la presentación del programa la definición contenida en el Estatuto de Roma, que dice la aprehensión, la detención o el secuestro por un Estado o por una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia. Pero ahí el Estatuto de Roma está incluyendo a actores no estatales que pueden ser considerados responsables conforme al Estatuto de Roma, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos adopta una posición distinta. Esa es la primera aclaración. La segunda, que también es sumamente importante, es lo relativo a la temporalidad y a la naturaleza continuada del crimen de desaparición forzada. Parece que lo segundo, la naturaleza continuada del crimen de desaparición forzada, es algo ya completamente superado respecto de cualquier tipo de discusión, aunque haya uno que otro estado por ahí que siga insistiendo en que las excepciones en razón del tiempo o ratione temporis para el reconocimiento de la competencia de la Corte son pertinentes en el caso de la desaparición forzada porque el crimen se comenzó a cometer antes de que el país en cuestión hubiera reconocido la jurisdicción de la Corte. Bueno, eso, aunque lo intenten, la Corte ha sido muy consistente en decir que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente o continuado. Es preferible decir tal vez continuo o continuado que permanente, porque siempre existe la posibilidad de que el crimen cese cuando aparezca la persona viva o se conozca la suerte que finalmente ocurrió, y ahí cesaría el crimen. Pero mientras no se conozca el paradero o la suerte que corrió la víctima, el crimen se sigue cometiendo momento a momento. Ahora, esto no es un malabarismo jurídico, sino un reflejo dramático de la realidad de este crimen. En una de las misiones que el grupo de trabajo realizó a un país centroamericano, fue recibido, como corresponde siempre en este tipo de misiones, por funcionarios del Estado como un primer acto protocolario antes de comenzar la misión. Y en ese primer acto protocolario, el ministro de Relaciones Exteriores le dijo al grupo de trabajo: oigan, aquí nosotros ya superamos nuestros problemas, ya la guerra se acabó, el pasado fue espantoso, y por favor no vengan a abrir las heridas que ya nosotros ya cerramos. Por favor, no vengan aquí a decirnos que nuestra ley de amnistía es ilegal y que hay que recuperar la memoria, porque nosotros ya preferimos no hablar de este tema. Ya lo hemos superado y la ley de amnistía nos ha servido como un bálsamo para la cicatrización y ya las heridas están cerradas. No vengan ustedes aquí a abrir heridas que ya están cerradas. Y yo le dije: señor ministro, muchas gracias por su bienvenida. Nosotros le agradecemos al Estado sultano que nos haya invitado. Realizaremos nuestras funciones de acuerdo con nuestros manuales de procedimiento. Y como usted sabe, en las mañanas nos reuniremos con agentes de su gobierno y en las tardes nos reuniremos con personas a las que no les voy a decir a usted con quiénes, por razones de confidencialidad, pero seguramente me voy a reunir con algunas madres de desaparecidos, con algunas hermanas,
en algunas mujeres desaparecidas, normalmente mujeres. Le dije yo, hoy por la tarde y mañana por la tarde y durante los días que dure la misión me voy a reunir con las víctimas indirectas de este crimen de desaparición forzada, con las esposas, las madres, las hermanas. Y si quiere usted, señor ministro, a la conclusión de la misión, yo puedo regresar a platicar con usted o con quien usted indique para intercambiar opiniones, para ver si comparto o no comparto su opinión en el sentido de que las heridas ya están sanadas, de que aquí ya no hay dolor, de que aquí ya se olvidó. Yo le vengo, después de que yo platique con ellas, puedo venir a platicar con usted para intercambiar opiniones, a ver si eso que dice usted es cierto. ¿Y qué fue lo que comprobé? Como se comprueba a todos lados a donde el grupo de trabajo va y platica con las madres, y con las hermanas, y con las esposas de los desaparecidos. ¿Qué es lo que se comprueba? Que el dolor no cesa, que la incertidumbre permanece, que el deseo de saber cuál fue la suerte que corrió mi hijo no se desvanece. Es inhumano, habría que decirle a cualquiera que piense que eso se puede olvidar. Es inhumano pensar que a través de una ley que provoca impunidad o de actos, o más bien de inacciones, aunque no haya leyes, si el Estado no hace nada y no hace porque se conozca la verdad, es inhumano mantener a las víctimas indirectas de la desaparición forzada en ese estado de incertidumbre. El sufrimiento es constante, es permanente, es continuado. O sea, no es nada más el que la persona permanezca desaparecida y en esa medida el crimen se mantenga o se continúe cometiendo, sino que los efectos, no nada más jurídicos, insisto, esto no es un malabarismo jurídico, sino los efectos psicológicos, psicosociales en la comunidad, no nada más en la familia o en los familiares del desaparecido, sino en la comunidad, son permanentes. Negarlo y pretender que jurídicamente se niegue eso es negar la realidad. Los efectos permanentes de la desaparición forzada se demuestran con una breve conversación con alguna madre de un desaparecido. Y en cuestión de minutos, quien platique o converse con esa madre se dará cuenta inmediatamente que los efectos de la desaparición de una persona que no ha sido esclarecida, una desaparición que no ha sido esclarecida, los efectos de esa desaparición permanecen, se producen de manera constante en las víctimas no desaparecidas, es decir, en los familiares. De modo tal que esto, aunque jurídicamente está perfectamente probado, lo de los efectos continuados, tiene un efecto muy importante y muy terrible en el tema de la impunidad. Porque puede haber leyes de amnistía que dicen aquí ya se olvidó, pero puede haber situaciones que aunque no haya una ley, el efecto práctico sea el mismo. ¿De qué sirve que no haya ley de amnistía y que teóricamente sea posible perseguir a los perpetradores si el Estado no tiene la voluntad de perseguirlos, no tiene la voluntad de investigar, no tiene la voluntad de abrir los archivos, porque todavía por ahí en los parques y en el supermercado están los perpetradores sueltos? ¿Qué interés se va a tener en abrir los archivos? En sacar la llave del candado, en levantar al general que está sentado en un baúl en donde están las bitácoras de los operativos, del operativo Sutano de tal, en donde se llevaron a los niños y a las niñas? ¿En dónde están? Levántese, señor general, déjenos ver esos expedientes. Aunque no haya ley de amnistía, ¿de qué sirve que no haya ley de amnistía si el general no se levanta y nos da la llave para ver qué dicen los expedientes? El efecto de la impunidad tiene una vinculación indisoluble con el elemento de la continuidad en la desaparición forzada. Porque en la medida en que no haya verdad, el crimen no podrá cesar, se seguirá cometiendo.
Una vez me tacharon de